Permíteme leerte este poema de cuando la literatura se hacía con ideas y cuando la poesía se hacía con ideas y no con simples sentimientos de niños tristes y amargados. Cuando a la poesía se le daba el valor que de verdad lleva en una sociedad y en una civilización. El poema es del libro El Parnaso Español de Don Francisco de Quevedo. Esto es un autor del siglo de oro español. Y el poema en sí se llama, y para que veas cómo esa misma literatura hecha con ideas, con pensamientos, se puede aplicar y trasciende en el tiempo y se puede aplicar hoy, en la actualidad. Y sigue siendo contemporáneo. El poema en sí se llama Las causas de la ruina del Imperio Romano. Y dice así. En el precio, el favor y la aventura venal, el oro pálido tirano, el erario sacrílego y profano, con togas la codicia y la locura, en delitos patíbulo la altura, más suficiente el más soberbio y vano, en opresión el sufrimiento humano, en desprecio la ciencia y la cordura. Promesas son, oh Roma, dolorosas del precipicio y la ruina que previenes a tu imperio y sus fuerzas poderosas. El laurel que te abraza las dos sienes llama el rayo que evita, y peligrosas y coronadas por igual las tienes. Ahora, ya una vez leído, vamos por partes. En el precio, el favor y la aventura venal, el oro pálido y tirano. Es decir, el oro tiranizando, comandando por encima de todo, por encima que el oro que puede comprar el favor, la aventura, puede comprar los cargos, puede comprar los títulos, puede comprar la estima, la sociedad. Cuando una sociedad estima más el dinero, las personas con dinero que la verdadera virtud, la inteligencia, etc. Ese es uno de los... Voy. El erario sacrílego y profano. El erario en esa época en Roma, y en la actualidad el erario era el encargado de las obras públicas. El funcionario que se encargaba de esas obras públicas. Es decir, que si ese erario que se encargaba de esas obras públicas empezaba a robar el dinero de las obras públicas, empezaba a hurtar y profanaba todo eso que era para la sociedad y en conjunto, y se lo quedaba para él, ya eso era otro, digamos, por así, otro pecado, otra causa de esta ruina de ese imperio. Voy. Con togas la codicia y la locura, en delitos patíbulo la altura, con togas, es decir, con togas de abogado, de funcionario, de senador en esa época, de funcionario, con togas, esa posición de altura dentro de la sociedad, de cumbre dentro de la sociedad, esa posición de que llevaba la toga, ese funcionario, tenía en sí la codicia y la altura, es decir, se le daba la toga al que tenía, se llenaba de esa codicia y de esa locura que no velaba por el pueblo, que no velaba por nadie, sino por sus propios intereses. ¿Entiendes? En delitos patíbulo la altura. Es decir, el delito, en vez de ser llevado al patíbulo, a la condenación, pues el delito era llevado a las alturas, a la cumbre de esa sociedad. Las personas que cometían el delito. Más suficiente el más soberbio y vano. Más suficiente el más soberbio y vano. Es decir, digamos, la persona vana que habla mucho sin saber de qué habla, el tontorrón que expresa fanfarronerías en redes sociales, en el púlpito, el sofista, la persona, el líder carismático, el coach empresarial, el influencer, en esa época el senador carismático más vano, es decir, que es vano, que no tiene detrás de todo eso, no tiene nada que lo sustente, no tiene un conocimiento, no tiene unas ideas, no tiene una virtud como persona que lo lleve a ese lugar más allá que su carisma o su soberbia,
estamos hablando aquí en la actualidad de coach, influencer, manager de la autoayuda, líderes soberbios, etcétera. Y ese que era el más ese era el que se elevaba a su vez. Es decir, más suficiente, el más soberbio, hermano. Es decir, era lo más suficiente, lo más elevado, lo que más se quería, lo más idóneo, se pensaba en la sociedad, el que era soberbio y el que era vano. Perdón por la redundancia. En opresión, el sufrimiento humano. Esto no hace falta que lo explique. En desprecio, la ciencia y la cordura. Es decir, ¿qué era lo que se despreciaba? Todo el conocimiento verdadero, toda la cordura, todo el sentido común, todo el pensamiento de verdad, todas las ideas que no fueran sofistas, la misma ciencia, es decir, ya estábamos entrando, ya es entrar prácticamente en la barbarie. Se despreciaba el idioma, se despreciaba las artes, la ciencia, ya es entrar prácticamente ya aquí, es entrar en el declive, en la barbarie típica de una sociedad que va a decaer. Entonces, promesas, todo esto, promesas son, oh Roma, dolorosas del precipicio y ruina que previenes a tu imperio y sus fuerzas poderosas. Es decir, todo esto que hemos dicho con anterioridad, toda esta corrupción, toda esta inversión de los valores, todo este retruécano de corrupción, de delitos, de banalidad, de soberbia, etcétera, que hemos dicho. Todo esto que hemos dicho hasta este momento son las causas que anuncian la caída, las promesas. Promesas son la anunciación de la caída de que ese imperio va a caer. El laurel que te abraza las dos sienes llama al rayo que evita y peligrosas y coronadas por igual las tienes. Es decir, yo no sé si ustedes recuerdan las estampas que uno ve siempre en las películas, los emperadores romanos con las dos hojitas de laureles por aquí. Bueno, eso significaba la victoria, tiene varios significados simbólicos, pero además se pensaba que esas hojas de laurel, esas ramas de laurel, porque nunca se había visto un laurel, una mata de laurel con un rayo que le incidiera sobre ella un rayo, pues se pensaba que ella apartaba o espantaba, digamos, de esta forma el rayo. Y entonces, estas dos hojas que dicen en el poema que se supone que son la gloria, pero es la gloria llena de esta corrupción, de esta destrucción, de esta inversión, pues esto, en vez de apartar el rayo, pues es lo que atrae el rayo que va a incidir sobre Roma y la va a destruir completa. Es decir, son las causas. Entonces, así termina el poema. Es un libro que fue el regalo que me dio mi mujer por mi cumpleaños. Esto es cuando se hacía literatura y poesía de verdad. Esto es lo que se tiene que hacer, porque esto es el valor, la función de la poesía, la función de la literatura que tiene. Y aquí se ve cómo se hacía de verdad. Yo les recomiendo a cualquiera que me estoy viendo y que vea esto, por favor, vayan a los clásicos, vayan a la literatura del siglo español y léanse el Parnaso de Francisco de Quevedo. Y